Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Estamos continuando con el estudio de Génesis, como dijeron ya los chicos los domingos anteriores. Y hoy llegamos al capítulo 21 de Génesis, que yo no veo acá, no sé si ustedes llegan a ver, ahí atrás, como dice, nos va a relatar el nacimiento de, de Isaac, ¿sí? El hijo tan esperado de Abraham, de Sara. Y este es un capítulo que tiene mucha importancia para lo que es la historia de la familia de Abraham, claramente, ¿no? Y por lo tanto, también es un capítulo que tiene mucha importancia para lo que es toda la trama de la Biblia. ¿Sí? Nosotros estuvimos estudiando el año pasado cómo funcionaba esto de las historias y de las tramas y de las narrativas en la Biblia, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que en un comienzo el trato de Dios es con la humanidad, ¿sí? Primero con Adán, después con Noé, ¿sí? Con la gente de Babel, y estamos viendo hasta el capítulo 11 de Génesis un trato de Dios con la humanidad como en su conjunto, podríamos decir. Siempre con un representante, pero no hay ninguna nación, no hay ninguna familia que se destaque por sobre las otras, ¿sí? Sin embargo, a partir del capítulo 12, como estudiamos el año pasado, Dios decide elegir una familia para que sean los que llevan la bendición de Dios al resto de las familias. Esa es la familia de Abraham, que lo vemos en el capítulo 12, cuando dice, y Dios llamó a Abraham y le dijo, deja tu tierra, tu parentela, y le da la promesa. Entonces, ahí nosotros, como veíamos en el gráfico, habíamos dicho el año pasado que si bien vemos pequeñas historias, podemos ver la historia de Abraham, podemos ver la historia de Sodoma, podemos ver todas las historias que estuvimos viendo, la de Abraham con Abimelech, como vimos el domingo pasado, todas esas pequeñas historias van contribuyendo a la historia del pueblo de Israel, y a su vez la historia del pueblo de Israel también va contribuyendo a la historia de Dios tratando con la humanidad en su conjunto, ¿sí? Entonces, todas esas pequeñas tramas van haciendo avanzar la historia bíblica hasta que obviamente encuentra su clímax todo en nuestro Señor Jesús, como vemos ahí en el gráfico, que es la resolución a todos los problemas que vemos en cuanto a Israel y la resolución en cuanto a todos los problemas de la humanidad, ¿sí? Todo en Cristo. Pero entonces decíamos, así como es importante para la familia de Abraham el nacimiento de Isaac, también entonces es importante para hacer avanzar la narrativa bíblica en su generalidad, ¿sí? Isaac es el hijo que están esperando esta pareja, que tienen el encargo de ser bendición al resto de las familias, pero que no tienen familia, ¿sí? Y a pesar de que a esta altura ya hay un probable heredero, que es Ismael, el fruto de la relación entre Abraham y Agar, que también estudiamos hace un tiempo, Dios también es cierto que ya prometió, no es Ismael, sino que Sara te dará un hijo. Entonces, por eso la importancia de este capítulo y de esta sección de la Biblia. Ahora decíamos, una de las primeras cosas que nos enteramos de la familia de Abraham y de Sara es que no pueden tener hijos, ¿sí? Fíjense, ahí hay un versículo en Génesis 11, el final, antes de introducirnos a Abraham como el llamado por Dios para irse a otra tierra, para heredar esa tierra, vemos que nos dice Génesis 11, del 27 al 30, estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en presencia de su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y ahí viene
el tema, ¿no? Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Por algo el autor hace hincapié, nos presenta a toda la familia de Taré, nos presenta a la familia de Abraham y nos dice que Sarai no tenía hijo, era estéril, ¿sí? Entonces ya desde antes de que empecemos a familiarizarnos con Abraham y de que empecemos a ver que él es a quien Dios escogió para que a través de su familia la bendición que la humanidad perdió en Edén se restablezca, ya se nos dice que su esposa era estéril y que no podía tener hijos, ¿sí? Vamos a ver también a lo largo de la mayor parte de la sección de Génesis que nos relata la vida de Abraham, el tema de la descendencia es un tema recurrente. Todo el tiempo está apareciendo. Todo el tiempo de una forma está apareciendo el tema de la descendencia de Abraham y de Sara. Fíjense ahí, intenté armar una especie de línea de tiempo, ¿no? Vemos que ya en Génesis 12 y 13, donde Dios está haciendo la promesa a Abraham, ya empieza a aparecer el tema de la descendencia, ¿sí? En Génesis 12, en los versículos del 1 al 3, dice que el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, etc. Pero ya vemos la promesa de Dios de ti voy a hacer una nación grande. Para ser una nación grande tiene que haber descendencia, ¿sí? Y en Génesis 13, en donde después del evento que vimos, en donde hay peleas entre Lot y Abraham porque están en la misma tierra y ya no pueden estar juntos, se separan. El Señor le dice a Abraham, Génesis 13, versículo 14, alza ahora tus ojos, mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Vemos ahí entonces que una vez más Dios afirma esta promesa de darle descendencia a Abraham, y no solo una descendencia, ahora es como que detalla un poco más, y si bien le había dicho una nación grande, le dice tu descendencia va a ser incontable, incontable, nadie la va a poder contar. Entonces, esa es la primera ocurrencia. Dios prometiendo a Abraham que esto va a suceder, cuando lo primero que se nos dijo de ellos es no pueden tener hijos, ¿sí? Avanzando un poquito, vemos en el capítulo 15, ¿se acuerdan que Abraham está hablando con Dios? Dios se presenta a él después de que hubo esa batalla con los reyes que vinieron y se llevaron a Lot como prisionero. Dice que Dios se presentó a Abraham y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Y Abraham le expresa su preocupación en ese momento y le dice: oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Ven ahí, entonces Abraham tiene en su corazón este pesar. Vos me dijiste que me ibas a dar una descendencia, pero no hay descendencia, no tengo hijo. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué recompensa me vas a dar? Si yo lo que quiero es un hijo, es una paráfrasis podríamos decir, ¿no? Abraham nos muestra que en su corazón está este pesar porque no tiene descendencia. Y en la misma charla, más adelante, Dios mismo le dice: tu heredero no será este, hablando de este hombre Eliezer, sino que uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Entonces, una vez más, ante la angustia de Abraham, ante la duda de Abraham, ante el decir
¿qué está pasando con el hijo? Dios reafirma y un poco como que le intenta tranquilizar a Abraham y le dice, quédate tranquilo, no va a ser este tu heredero, alguien va a salir de tus entrañas, un hijo tuyo va a ser tu heredero. Vemos cómo sigue desarrollándose el tema de la descendencia. Capítulo 16, lo estudiamos un montón y es reconocido. Sara viene a Abraham y le dice, mirá, el Señor me impidió tener hijos, llégate, te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Vemos cómo el tema de la descendencia sigue siendo el eje alrededor del que giran todas estas historias. Ahora vemos a Sara que ya está desesperada, que no pasa nada, que no aparece el hijo. Abraham que escucha la voz de su mujer, lo habíamos comparado también ahí con Génesis 3, y cómo ellos deciden, podríamos decir, hacer avanzar este asunto que parece que Dios no está encontrando la manera. Entonces a ellos se les ocurre este plan de utilizar a esta sierva como un medio para el cual alcanzar aquello que Dios le prometió, esta descendencia que ellos tanto anhelan. Si avanzamos un capítulo más, en Génesis 17, vemos que una vez más Dios está hablando con Abraham, le dio la circuncisión como señal del pacto entre ellos, como una señal para que todo aquel que es de la familia de Abraham se identifique como pueblo de Dios. Y Dios le dice, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre, la bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. Ahí ya está, otra vez, avanzando un poco en el detalle. El plan es que el hijo venga por medio de Sara, no lo que hicieron ustedes. Y en esta misma charla, Abraham, que primero se ríe porque dice, yo tengo 100 años ya, ¿cómo me van a hacer un hijo? Y le pide al Señor, ojalá que Ismael viva delante de ti, como diciendo, ya hay un hijo. ¿Sí? Pero Dios le repite, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Ahí ya hasta el nombre tenemos. Y por último, en el capítulo 18, lo vimos antes de todo el paréntesis, podríamos decir, de la historia de Sodoma y lo que sucede allí. Cuando Dios se presenta a Abraham y se presentan estas tres personas y comen con él y tienen comunión con él ahí entre los árboles, y Dios tiene una conversación con Abraham una vez más, le dice, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y ahí la que escuchó y se reía era Sara, como diciendo, ¿cómo puede ser? ¿No? Pero entonces vemos todo este desarrollo que va generando toda una expectativa sobre qué es lo que va a pasar con la descendencia de Abraham. Porque Dios se la prometió, porque no llega, porque Abraham y Sara intentaron hacerlo por sus propios medios y no salió bien. Porque Dios le sigue diciendo, vos quédate tranquilo que va a venir, va a ser por Sara, se va a llamar Isaac. E incluso en este capítulo ya le dice, va a ser el año que viene, que vas a tener el hijo. ¿Sí? Entonces vemos cómo todo este desarrollo va generando una expectativa de, bueno, ya está por venir el hijo de Abraham y Sara. Y finalmente entonces en el capítulo que estamos hoy, se va a resolver esa tensión narrativa de Abraham y Sara no tienen hijos. ¿Sí? Entonces ahí vamos a leer los primeros versículos del capítulo 21 de Génesis, que es donde estamos hoy. Génesis 21, del 1 al 7 vamos a leer. Génesis 21, del 1 al 7 dice, entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho,
E hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. Entonces vemos ahí la conclusión de todo este tema de la descendencia. Finalmente Dios, nos remarca acá el autor, como había prometido, visita a Sara, ella engendra un hijo, da a luz un hijo, y fíjense todas las veces que se repite el hijo que le nació a Abraham, el hijo que le dio Sara, el hijo que había sido prometido. Sí, nos está remarcando que este es finalmente el hijo que ellos estaban esperando. Y también 2 veces vemos la frase en su vejez, ¿sí? Que es una frase que nos indica el estado de Abraham y de Sara. Ya eran personas ancianas, 100 años tenía Abraham, más allá de que en esa época vivían mucho más de lo que nosotros solemos vivir ahora, pero 100 años igual, y ya se nos había dicho que Sara ya no estaba capacitada para ser madre. Sin embargo, Dios cumple su promesa, ¿no? Ahora, parece que con tanta expectativa que se generó, venimos viendo desde el capítulo 12 y 13, en todos los capítulos prácticamente aparece el tema del hijo, de la descendencia, y se fue generando una expectativa enorme y se resuelve en un pequeño párrafo. Son 7 versículos que nos cuentan, bueno, y entonces Dios cumplió su promesa y visitó a Sara y ella engendró a un hijo, Abraham lo circuncidó y listo, ¿no? Podríamos esperar algo mucho más detallado o algo más extenso, como para decir, bueno, le damos un final digno de toda la tensión que vinimos generando, pero sin embargo lo hace el autor así de una manera bastante escueta, ¿no? Entonces, hay un comentarista que solemos citar bastante, que se llama John Walton, que dice en su comentario de Génesis: este informe de resolución es tan discreto que capta nuestra atención por su paradójica subestimación. Lo que veníamos diciendo. ¿Por qué si generamos tanta expectativa? Ahora lo resolvemos con este pequeño párrafo. Lo que Dios hace nunca debería dejar de asombrarnos, pero que se muestre constantemente capaz de hacer lo que hace, sin esfuerzo aparente, es asombrosamente corriente y nada fuera de lo común. Es Dios, ya está dicho. ¿Por qué habríamos de asombrarnos? El texto, por su parte, dice Walton, se muestra apropiadamente indiferente. ¿Estamos impresionados? Por supuesto. ¿Sorprendidos? Decididamente no. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que a esta altura nosotros ya hemos leído que Dios generó el universo, el cosmos, todo solo con su palabra, ¿sí? Le dio vida al ser humano formándolo del polvo de la tierra y soplando su aliento de vida en él, en sus narices. También vimos que cuando el hombre se corrompió y empezó a corromper la creación, Dios decidió volver atrás la creación en el diluvio y decreó todo para volver a empezar de nuevo, solo con su palabra. Confundió las lenguas en Babel con proponérselo nomás. Todas las lenguas de toda la humanidad las confundió, ¿sí? Entonces, hemos visto tantas cosas maravillosas de Dios que llegamos a este punto un poco como acostumbrados, ¿sí? Nos acostumbramos a que Dios haga las cosas que Dios hace. Sin embargo, esto
el nacimiento de Isaac es algo que debería asombrarnos, maravillarnos, porque esta pareja estaba completamente imposibilitada de tener hijos. ¿Sí? Pablo en Romanos, cuando habla sobre el ejemplo de Abraham, para hablar de la fe, en Romanos 4:19 dice, su fe, la de Abraham, no se debilitó, aunque reconocía, fíjense cómo dice, que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. Y además, ¿qué? Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Es decir, Abraham no podía tener hijos, Sara no podía tener hijos, ¿sí? Sin embargo, Dios lo hizo. Es algo asombroso. Yo pensaba, imagínense que Abraham y Sara no fueran dos personajes que están en el Génesis, sino que son vecinos nuestros, ¿sí? Y que estamos orando por ellos, no sé, en el núcleo, porque no pueden tener hijos. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y de repente son ancianos ya y Dios le da un hijo. ¿Cómo nos sentiríamos en ese momento? Sería algo, un milagro maravilloso, ¿o no? O quizás soy yo el único que se sorprendería, parece. Pero imagínense eso. Lo que está sucediendo acá, a veces en el relato, en la letra, perdemos un poco la magnitud de lo que está pasando, ¿sí? Y en el comentario Walton sigue diciendo, y hablando sobre este tema, dice, con el tiempo perdemos intensidad y a menudo asombro ante lo que Dios ha hecho. En el mejor de los casos, es decir, si somos optimistas, esto es un indicio de nuestra fe y confianza en Dios. Es decir, bueno, ya sabemos que Dios lo puede hacer, entonces no nos sorprende, ¿sí? Lo esperábamos que Dios lo haga. Pero en el peor de los casos, y creo que muchas veces es nuestro caso, muestra nuestra escasa capacidad de atención y nuestra incapacidad para elevarnos por encima del interés propio, lo suficiente como para inclinarnos con ojos abiertos de asombro y gratitud ante la gracia soberana de Dios. Muchas veces esta es nuestra situación, que perdemos esa capacidad de asombrarnos de lo que nuestro Dios puede hacer, ¿no? Y con este relato nos pasa eso. ¿Cuántas veces lo hemos leído, el nacimiento de Isaac? Y sin embargo, es como que ya pasó a ser algo común para nosotros. Y lo que Dios hizo en este texto, lo que nos cuenta este texto que Dios hizo, es algo maravilloso. Y a pesar de la falta de fe del ser humano y a pesar de la indiferencia hacia lo que Dios hace, la realidad es que Dios sigue avanzando con su plan y con su promesa, y en este capítulo es una parte importante de ese avance. ¿Sí? Porque la promesa de Dios a Abraham constaba principalmente de 3 cosas. A ver si alguien se anima. ¿Qué cosas estaban incluidas, podríamos decir, en la promesa? ¿Cómo? ¿Tierra? Muy bien. Tierra de descendencia, vamos bien. Nos faltaría una. Bendición, bueno, está bien, sí, abarca un poco todo. La bendición para ser bendición. Y algo que quisieron conseguir la gente de Babel por sus propios medios. A ver, les voy a dar una ayuda. A ver, léanlo, ya está. ¿Lo tapa? A ver. El que tapa, un gran nombre. Te daré un gran nombre, le dijo Dios a Abraham. ¿Sí? Volvemos a repasar Génesis 12. Vete a la tierra que yo te mostraré. Que en el 13 le dice, toda esta tierra va a ser para vos y tu descendencia. Le dice, haré de ti una nación grande, la descendencia, y engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. ¿Sí? Ese era otro de lo que venía en el pack. Entonces, decíamos, la gente de Babel había querido engrandecer su propio nombre. Hagámonos un nombre. ¿Se acuerdan que hablamos? ¿Qué significaba eso? Ser famoso, que ser conocido, engrandecerse a sí mismos. Y sin embargo Dios se lo promete a Abraham. Ahora, para estos 3 puntos que Dios le prometió a Abraham, tierra, descendencia y un gran nombre, vamos a ver que siempre hay impedimentos, obstáculos.
lo que también nos recuerda a la creación. ¿Se acuerdan que cuando dijimos, está la creación y había obstáculos? ¿Qué había? Agua que tapaba todo, había oscuridad, no había vida, ¿sí? Y Dios fue quitando esos obstáculos, ordenándolo todo, para que la vida pueda florecer. Bueno, en este caso es una obra similar. Hay obstáculos para que la promesa de Dios hacia Abraham pueda seguir avanzando y Dios los va a ir moviendo, ¿sí? Bueno, en cuanto a la tierra, podríamos decir, vamos a mencionar dos obstáculos. Por un lado, hay gente viviendo ahí, ¿sí? Hay gente viviendo ahí, hay otros pueblos, y esta parte no la vamos a ver resuelta hasta después de las historias del Éxodo. ¿Sí? En Josué vemos como toda la conquista de la tierra prometida, porque Dios dice, bueno, todavía no llegó a su máximo, a su colmo, la maldad de estas personas, van a tener que esperar. Pero vemos que está ese obstáculo que Dios luego va a luchar con Israel para que la tierra sea de ellos. Y por otro lado, sí ya vimos que había un obstáculo para que Abraham pudiera disfrutar de esa tierra en el capítulo 13. ¿Cuál era ese obstáculo? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Qué pasó en el capítulo 13? ¿Quiénes se separaron? Lot. Porque el texto nos dice que no podían habitar juntos porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. La tierra no podía sostenerlos, dice. ¿Sí? Entonces, había un conflicto ahí. ¿Y qué pasó? Se separan. ¿Sí? Entonces Lot es separado, él elige su lugar, termina en todo lo que ya estuvimos estudiando, eligiendo mal, y Abraham queda en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. ¿Sí? Entonces ahí veíamos que teníamos también ese obstáculo que, además, cuando Lot se separa de Abraham, Dios vuelve a afirmar su promesa de esta tierra es toda para vos y para tu descendencia, Abraham. ¿Sí? Bueno, en cuanto al gran nombre, dijimos que el gran nombre era ser reconocido, ¿sí? Tener cierta fama, que era lo que había buscado la gente en Babel. Dios le prometió esto a Abraham. Y si bien nosotros vamos a ver, todavía no leímos estos textos que vamos a leer ahora, porque están en los capítulos que siguen, hay como ciertos destellos de que esto está sucediendo. Fíjense, en el mismo capítulo 21, sobre el final, versículo, bueno, no tan al final, versículo 22, se va a acercar a Abimelec, que recuerden que dijimos que era un título, Franco lo explicó el domingo pasado, ¿sí? Era un título. No necesariamente es el mismo Abimelec que vimos en el capítulo pasado, podría ser, pero puede que no, podría ser algún heredero de ese título. Pero se acerca, acompañado por Ficol, que era el comandante de su ejército, y le dijo a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Y vemos ahí el reconocimiento de este rey extranjero, de decir a Abraham, nosotros reconocemos que vos tenés algo especial, Dios está con vos. Y ellos empiezan a hacer ahí como un tratado de paz, podríamos decir. Mirá que nosotros te recibimos en nuestra tierra, te hicimos bien, vos también hacés lo mismo con nosotros, ¿no? Pero vemos que hay un reconocimiento de que Abraham, Dios está con él, Dios está con él. Ya hay gente de otras naciones, de otros pueblos que lo está reconociendo. Un poquito más adelante, lo vamos a estudiar más adelante, pero en el capítulo 23, cuando muere Sara, él está hablando con la gente del lugar para gestionar un lugar donde poder sepultar a Sara, y uno de ellos le responde, escúchenos, Señor, usted es un jefe muy importante entre nosotros. Sepulte a su difunta en el mejor de nuestros sepulcros. Este era un eteo o un hitita, según la traducción. Otra vez, gente de otra nación, de otro pueblo, que está reconociendo a Abraham como alguien de importancia entre ellos. Abraham no tenía ni un pedacito de tierra, él era nómade, pero la gente de ese lugar ya lo reconocía a él como alguien importante, como alguien que Dios estaba con él, como alguien de gran nombre. ¿Sí? Entonces vemos
que están estos atisbos de que Dios está llevando adelante su parte de la promesa, pero el principal obstáculo para esto, adivinen quién es. Abraham mismo, sí, el ser humano, Abraham mismo. Se fue a Egipto y le dijo a Sara, vos decís que sos mi hermana, y lo terminaron echando. Se fue a Gerar, como vimos el domingo pasado, le hizo el mismo cuento y también lo terminan sacando, ¿sí? Entonces, el que está embarrando su propio gran nombre y su propia reputación es Abraham mismo. A pesar de eso, Dios, como vimos el domingo pasado, dice, andá con él porque él es mi profeta, y lo sigue preservando. Pero el principal obstáculo para ese cumplimiento es Abraham mismo y después va a ser la familia de Abraham, ¿sí? Porque vamos a ver que el pueblo de Israel termina exiliado y termina siendo el nombre de Dios blasfemado por culpa de ellos, como vimos tantas veces en los profetas, ¿sí? Bien, entonces el último punto sería la descendencia, que es lo que estábamos viendo ahora. Y el primer obstáculo que vemos, ya lo vimos al principio. Sara era estéril. Abraham y Sara no podían tener hijos. Pero leímos que ese obstáculo ya no existe. Ese obstáculo ya Dios, de una manera milagrosa, de una manera que solo Él podía hacerlo, lo removió, ¿sí? Nació Isaac. Ya ese obstáculo de la esterilidad no molesta más. Pero tenemos otro problema. Tenemos otro problema para que Isaac sea el heredero de Abraham y el que continúe con esta promesa, este propósito de llevar la bendición de Dios a las naciones. ¿Cuál puede ser ese otro obstáculo? Ismael. Hay otro hijo. Sí, nació Isaac, pero no nos olvidemos, está Ismael, que también es hijo de Abraham, es hijo de Abraham con Agar. Vamos a leer en Génesis 21, vamos a retomar la lectura desde el versículo 8. Versículo 8, el niño, Isaac, creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, ni el nombre le puso, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Entonces, acá vemos que empieza a surgir este problema ahora, porque Isaac empieza a crecer y vemos que Ismael empieza, acá dice burlarse. ¿Alguien tiene alguna otra traducción? ¿Cómo? Dice que jugaba, la textual. Otras versiones no. Bueno, es una palabra, sí, es un... Sí. Claro, exactamente. Viene de la misma palabra, de la misma raíz, incluso del nombre de Isaac. Se reía, se burlaba, jugaba. Es también una palabra que se utiliza cuando el pueblo de Dios hizo fiesta con el becerro de oro. Es una palabra ahí que tiene una connotación claramente negativa en este caso, ¿sí? Entonces, no sabemos bien qué era lo que Ismael estaba haciendo con Isaac, qué era lo que le estaba haciendo, si se estaba burlando de él, si lo estaba molestando. ¿Vieron cómo son los chicos? Yo tengo las mías que a veces la más grande molesta a la más chica, ¿no? Yo soy hermano mayor y también he molestado a mi hermana, lo tengo que reconocer. No sabemos qué era lo que hacía Ismael, pero claramente Sara lo vio y no le gustó nada. Y le dijo a Abraham, me lo sacás de acá, a esta sierva, aparte ya está muy enojada. Ya las cosas con Agar no venían bien ya desde Génesis 16.
y ahora parece que la cosa no mejoró, ¿no? Sacame a esta sierva y al hijo porque no van a heredar con mi hijo, ¿sí? Entonces vemos ahí ya hay una tensión familiar, porque ahora está fíjense que Abraham dice se angustia, porque se trata de su hijo, porque Ismael también es su hijo, y si vemos, él estaba apegado a Ismael, ¿no? Entonces vemos esta tensión. Y si vamos a las costumbres de la época y culturales, ¿quién era el que tenía el derecho a heredar, a continuar? El primogénito, ¿sí? Y el primogénito, aunque hubiese nacido de Agar, era Ismael. Sí. Dando como una aplicación a nuestra vida. Mira la decisión que tú tomaste, el haber tomado del árbol del bien y del mal y no esperar en el Señor. Mira cómo eso, 13 años después, está en contra tuyo. No sé. Exactamente. Sí, definitivamente esa es una aplicación que sacamos de esta historia, ¿no? Ismael está ahí por decisión de Sara y de Abraham, que dijeron vamos a hacer avanzar este tema, y ahora se convirtió en un problema. ¿Sí? No por culpa de Ismael, no le pueden decir nada. Bueno, no sabemos, decíamos, lo que estaba haciendo, ¿no? Pero él está ahí por su decisión, como decía Belén, porque ellos decidieron seguir su propio criterio, su propia sabiduría en su momento y no la de Dios. Entonces, obviamente que para nuestras vidas esto es lo mismo. Cada vez que nosotros decidimos por nuestro propio concepto de lo que está bien y lo que está mal, puede haber consecuencias que se perpetúen de maneras inimaginables, ¿no? Y en este caso lo estamos viendo y decíamos que incluso en Deuteronomio Dios dice que si aunque el hijo primogénito sea de una sierva o sea de la mujer despreciada, tiene el derecho, y en este caso Ismael tenía el derecho de la primogenitura, era el primogénito de Abraham. Sin embargo, Dios mismo le dice, no es Ismael el heredero, ¿sí? Y este es un patrón que vamos a ver un montón de veces en la Biblia, que Dios está escogiendo al que humanamente no lo merece, al que humanamente no esperaríamos que sea el escogido. Nosotros decimos, bueno, el primogénito Ismael tendría que ser. Lo vimos, por ejemplo, la primera vez que lo podemos ver claramente es con Caín y Abel. Caín es el primogénito, llevó su ofrenda. Abel, que no es el primogénito, lleva su ofrenda, y Dios mira con favor a Abel, y esto provoca un enojo enorme en Caín, porque él es el primogénito, ¿sí? Ahora, que Dios haya elegido, sigamos con ese ejemplo, a Abel, la ofrenda de Abel, no significa que Caín ya estaba descalificado o que rechazó a Caín por completo, ¿sí? Porque fíjense que cuando Dios habla con Caín le dice, si haces bien, ¿no serás aceptado? Dice mi versión. ¿Alguien tiene otro en Génesis 4? Génesis 4:7. La frente en alto, enaltecido. Muy bien, esa es una buena traducción. Si vos haces lo bueno, también hay, podríamos decir, exaltación también. También vas a ser enaltecido, vas a poder andar con la frente en alto. Para vos también hay favor, gracia, bendición. Pero vos te estás autodescalificando, en el caso de Caín. Y entonces
esto nos tiene que quedar claro, que aunque Dios va eligiendo una línea para llevar adelante esta promesa y para desde la cual llegue esta simiente de la mujer que prometió en Génesis 3:15, esto no significa que el resto de la humanidad haya sido rechazada, o que esa línea valga más que el resto de los seres humanos, ¿sí? Lo que pasa es que esto genera problemas entre nosotros, ¿sí? Genera problemas entre nosotros, como veíamos en el caso de Caín y Abel, ¿sí? ¿Por qué? ¿Recuerdan la parábola de los trabajadores que van a la viña? Uno van tempranito, uno van a media mañana, uno van al mediodía y otros a la tarde. Y los primeros dicen, pero ¿cómo le vas a dar lo mismo que a mí, a este que no trabajó nada? Porque nosotros los seres humanos trabajamos en ese sentido, ¿no? Por mérito. Porque si me toca a mí, ¿cómo le va a tocar a él? Y si le dan a él también lo mismo que a mí, y lo mío ya no vale tanto, porque a él también se lo dieron, ¿sí? Entonces, vamos a ver que Dios elige a ciertas personas y esto en el ser humano provoca cuestiones que no son las que tienen que suceder, ¿sí? Hay tres tipos, podríamos decir, de rivalidades que se generan a raíz de esto. No sé si se ve ahora, me parece que no se va a ver. El que quiere después de la presentación le decimos a Carlos que la pase. Tenemos, por ejemplo, lo primero, el primogénito que cree que merece ese lugar y cuando ve que el otro se lo dan, se enoja, como Caín. Porque dice, pero me tocaba a mí. Después tenemos el menor que quiere también tomar ese lugar por sus propios medios, como estudiamos con Cam, por ejemplo, o como vimos después más adelante con Jacob, que hace todo su engaño para poder tomar ese lugar que Dios ya le había prometido, ¿sí? Pero lo vemos que por sus propios medios quieren tomar ese lugar de preeminencia. Y después tenemos también casos como el menor, el de bajo estatus, al quien Dios exalta y que después se le sube a la cabeza y empieza a maltratar a los demás. Empieza a abusar de los demás, de ese lugar que Dios le dio. Por ejemplo, como podemos decir el rey David, ¿sí? Que era el menor de sus hermanos, el más humilde y que empezó bien, pero después en un momento supuso que podía tomar la esposa de otro hombre, mandarlo a matar para no quedar mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezó a abusar de ese lugar de privilegio que Dios le había dado. Entonces, acá vamos a ver una ocurrencia de ese patrón en donde Dios elige a alguien que humanamente no merece el lugar, porque Isaac no es el primogénito, pero que es el escogido de Dios y que genera problemas entre los hermanos, ¿sí? Y el otro problema, ya vamos terminando, el otro problema que tenemos es que Abraham está apegado a Ismael. Es su hijo. Lo vimos en el capítulo 17, le dice, ojalá que Ismael ande delante de ti. Él quería que Ismael fuese el hijo, ¿sí? Porque era su hijo. Vemos en el relato que dice, Abraham se angustió en gran manera, dice acá la Biblia de las Américas. En el original dice, a Abraham le pareció mal a sus ojos lo que Sara le decía. Entonces, esa frase, bien a sus ojos o mal a sus ojos, ¿a qué nos va llevando? Adán y Eva, en el principio. La mujer dijo, esto está bueno. Vio que a sus ojos el árbol era bueno. Habíamos visto también en Génesis 16 que cuando Sara se enoja con Agar, Abraham le dice, hacé lo que te parezca bien a tus ojos. Y ella expulsa a Agar, la oprime. Entonces, nos habla de criterios humanos. Según el criterio de Abraham, era horrible lo que Sara le estaba pidiendo. Que eche a Agar y a Ismael, porque ellos no tenían nada que ver con la familia. Pero, ¿qué podemos ver en este caso? Que cuando Dios viene y habla con Abraham, ¿qué pasa? A pesar de que a sus ojos esto era malo, ¿él qué hace? Claro, cuando Dios le dice, escuchá lo que te dice Sara. Esta vez escuchala. Abraham, podríamos decir que va a pasar esta prueba. Porque él deja de lado su criterio,
que le dice en su interior, no está bien, y dice, voy a seguir lo que Dios me está diciendo que haga, ¿sí? Entonces, a fin de cuentas, el final del pasaje que nos tocaba estudiar hoy, versículo 14, Génesis 21, dice que se levantó Abraham muy de mañana, tomó pan, un odre de agua, se los dio a Agar, y poniéndoselo sobre el hombro, le dio al muchacho y la despidió. Y ella se fue, anduvo errante por el desierto de Berseba, y cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos, y se fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y Dios oyó la voz del muchacho que lloraba. Que justo Ismael significa Dios escucha. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas. Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Volvemos al tema que decíamos los domingos pasados, este clamor del que está indefenso ahí a morir debajo de un arbusto. Dios lo escucha. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y ella vio un pozo de agua. Fue, llenó el odre de agua, le dio de beber al muchacho. Y fíjense, Dios estaba con el muchacho. Creció y habitó en el desierto, se hizo arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer en la tierra de Egipto. Entonces, si bien vemos que Dios hizo esta separación, como podríamos hacer el paralelo con Lot, ahora, así como Lot ya no tuvo nada que ver con la tierra prometida, ahora Ismael es separado, nos dice, vivió en otro lado, hizo familia con una mujer en Egipto, no tuvo nada más que ver con la familia de la promesa de Abraham. Si bien sucedió eso, vemos que Dios no lo rechazó, no lo dejó. Dice, Dios estaba con el muchacho. Fue fiel a la promesa que le había hecho a Abraham, y a pesar de que no había sido el escogido para continuar con la descendencia desde la cual vendría la simiente de la mujer que derrotaría a la serpiente, Ismael pudo disfrutar también de la bendición de Dios. Y le dio una descendencia también impresionante, cumplió su palabra de hacer una gran nación de él también. Así que bueno, finalizamos por hoy en este capítulo. En resumen, vemos este cumplimiento de esta tensión que veíamos de que Abraham no tiene hijo. Aparece Isaac, se deja bien en claro que Isaac es quien va a continuar con la promesa. Ismael ya va a desaparecer de la escena, ¿sí? Aunque gozando de la bendición de Dios igual. Pero nos tiene que quedar bien en claro esto, que ahora la familia de Abraham ya tiene un heredero y la promesa de Dios va avanzando, ¿sí?, en el cumplimiento de su propósito, que, como vimos al principio, no solo es para la familia de Abraham, sino para todas las naciones, ¿sí? ¿Oramos? Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por haber podido tener un tiempo para meditar en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a que sigamos pensando en esto que leímos, para que sigamos encontrando tu sabiduría, Señor, para que sigamos conociéndote más y para que esto nos ayude también a transformar nuestras vidas. Te pedimos que tu presencia continúe en este lugar, que podamos adorarte de corazón, que podamos disfrutar, tener más de tu palabra, más de tu presencia, Señor, y que podamos disfrutar sobre todo de que estamos juntos como hermanos y con vos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.